Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de dónde vienen los nombres de nuestras orquídeas o por qué las llamamos como las llamamos. Muchas veces nos preguntamos cuál es el ID de una flor o cuál es la especie de una o de otra, pero por qué tienen ese nombre, de dónde viene. Todo esto viene de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia que se encarga de agrupar a los seres vivos de acuerdo a ciertas características y según esas características que se van encontrando, se van dividiendo a través de separarlos a todos los que son diferentes para poder agruparlos en diferentes clasificaciones. Para que podamos entender esto de una manera fácil, no nos vamos a meter a lo que es cada término y eso porque pues, no es nuestro tema. Lo importante es que tengamos un cierto conocimiento general de qué es de lo que hablamos cuando pedimos un ID o en la clasificación que tenemos de nuestras plantas. Para eso vamos a tomar como ejemplo estas dos que tenemos aquí. Son dos especies, una es Rhincholaelia glauca y esta es una Rhincholaelia dicdiana. ¿Cómo se dividen las orquídeas? En lo que es la biodiversidad existen 5 reinos, que son los animales, las plantas, los hongos, que es el reino fungi, las bacterias y otro que es el que agrupa las algas y los musgos. Entonces, para hablar de nuestras orquídeas, vamos a ver, nuestro reino es el reino Plantae. Todas estas palabras son en latín, entonces si hay algún error, ahí les suplico que me corrijan. Como se llama el grupo Aprendamos de las Orquídeas, pues todos tenemos que aprender y aquí todos estamos aprendiendo. Entonces nuestras orquídeas vemos que le pertenece al reino Plantae y su primera división, que así se llama el término, es Magnodiophyta. ¿Qué significa esto? Son aquellas plantas que se reproducen a través de semillas. Después la clase es la Liliopsida. Esto significa que las plantas, cuando se germinan, se produce un monocotiledón. Son las plantas monocotiledóneas. Quiere decir esto que cuando se parte la semilla va a salir una ramita con una sola hoja. En términos generales es eso. Y después, el orden de estas plantas son aspargales. ¿Qué es esto? Quiere decir que cuando se germina la planta, se produce una piel, una fitodermis, que es la que va a proteger al fruto de todas las inclemencias del clima, como todo lo que le pueda estar cayendo con la interacción con el mismo. Y de ahí, ahora sí, nos vamos a lo que es la parte de la familia. En este caso ya nuestras orquídeas le pertenecen a la familia Orchidaceae. ¿Cómo las distinguimos de las demás plantas o de las demás flores? Porque son las flores que son muy complejas, siempre van a tener 3 pétalos, van a tener 3 sépalos, no tienen estambres, tienen una interacción directa con su agente polinizador y lo mismo con los hongos de su región. A través de la relación que tienen con los hongos es como se generan las micorrizas, que son indispensables para el crecimiento y la germinación de las semillas de las orquídeas. Por eso es que existen muchas orquídeas endémicas, porque solamente hay en una región, en una parte del mundo, existe un insecto que es el que la poliniza, o bien un hongo, un tipo de hongo que es donde va a poder germinar la semilla de las orquídeas. Muchas veces pensamos que las orquídeas son parásitas, pero no es así. Son plantas que ellas hacen su propio alimento, sintetizan la luz solar y crean su propio alimento, pero sí necesitan de un hongo para poder germinar la semilla. Entonces, ya una vez que llegamos a la familia de las orquídeas, pues ya esta se divide en subfamilias. Las orquídeas tienen 5 subfamilias.
Y después de ahí ya nos vamos a ir a lo que es la tribu. En este caso de la orquídea que estamos platicando, que aquí, como lo dijimos hace un rato, anteriormente se catalogaba como Brazaloba glauca, pero también mencionamos que la taxonomía se encarga de ir separando a los seres que son diferentes. Entonces, en este caso se encontró una diferencia entre lo que son dentro de la familia de las Brazalobas. Se encontraron dos especies diferentes y se separaron en lo que son las Richolaelias. Y de ahí nos vamos a la subtribu. Aquí, como podemos ver, aquí ya nos marca de una manera más fehaciente lo que es el eje evolutivo, que es de lo que nos habla la taxonomía. La taxonomía va a encontrar el árbol genealógico de los seres vivos. Entonces aquí pues vemos que esta planta viene de lo que era un epidendro, siguió avanzando como epidendro cuando se convirtió en tribu, y después cuando es una subtribu se convierte en una Laelinae. Quiere decir que en un momento estas plantas descienden también de lo que son las laelias, o son primas cercanas de lo que son las laelias. Y después ya, bueno, ya después de las subtribus es donde ya nace el género. Entonces aquí es donde ya vamos a apreciar que el género de esta flor es una Rhincholaelia. Miren, aquí les voy a enseñar esto. Acaba de reventar una semilla. Lástima que aquí esta planta no está en su medio, entonces no vamos a tener lo que platicábamos, un hongo adecuado para poderla reproducir, y no tenemos aquí en el laboratorio para poder generar brotes de esa semilla que tenemos. Entonces sí vamos en lo que son los géneros. Ahí sí, ya cuando nosotros platicamos de una Cattleya, ese es un género. Cuando platicamos de una Phalaenopsis, ese es un género, y de ahí se desprenden ya las especies. Y desde luego también, después de las especies, la mezcla de las especies es lo que nos va a dar lo que son los híbridos. Bien, espero que haya sido interesante este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a favor de hacerla, y si hay algo que corregir, de la misma forma. Nos despedimos aquí mandándoles una toma de esta Rhincholaelia ditviana.